Dentro de lo que es la Semana RIBE Uruguay, recibiendo al doctor Mario Rivas, que va a volver a hacer una presentación de la calidad de su presencia aquí. Adelante, Mario. Bueno, sepan disculpar, pero estas cosas funcionan así. Tenemos un video que lo preparó Héctor, que dura unos 13 minutos, que ya está publicado en YouTube, o sea que lo van a encontrar. Lo que yo voy a hacer aquí va a ser como un resumen de eso para más o menos llevarlo. El mundo está cambiando. Esta historieta que Ribe presenta justamente intenta aportar un poco al conocimiento general de todos los integrantes de la red, no importa su nivel de conocimiento, sino que justamente intenta hacer una historieta motivadora, ¿sí?, por las razones que paso a detallar. Recientemente se ha dicho que, por ejemplo, la magnetita es un mineral que está a escala nanométrica en el pico de las aves que emiten un campo electromagnético que se conectaría con el eje electromagnético de la Tierra y es lo que orientaría a las aves en sus migraciones. Además, ¿sí?, no nos podemos olvidar que el reciente Premio Nobel de Física, ¿sí?, es al entrelazamiento cuántico, que quiere decir cómo se pueden conectar dos partículas a kilómetros de distancia y determinar un comportamiento. Todo esto es para actualizarnos en lo que en un inicio decíamos al presentar la primera vez la historieta, allá por marzo de este año, que somos campos electromagnéticos interconectados que también condicionan nuestra visión de la vida, nuestro pensar, y que sin embargo nuestros sistemas educativos no los han integrado. Por lo tanto, tenemos un gran déficit en cómo pensar la vida moderna sin integrar elementos de física cuántica que están determinando el comportamiento del mundo a todo nivel, y lo tenemos en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras computadoras, en nuestros celulares, en los equipos médicos láser que utilizamos. O sea, no manejamos el conocimiento adecuado, mientras que nuestros niños sí vienen ya preparados para ellos, porque son millennial y centennial, y justamente por ese entrelazamiento cuántico es que sus cerebros vienen más adaptados de lo que nosotros suponemos. Somos campos de energía que cada vez se están aplicando más a la vida de las personas, y cómo estos campos cuánticos también determinan el modo en que pensamos o aceleramos nuestras vidas, ¿sí? Y eso llevado al taller de entrenadores cuánticos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A cumplir con el pilar de mentalidad creativa de Ribe, que es comenzar a dar las bases teórico-científicas que determinan cómo las neurociencias definen el pensamiento humano hoy, ¿sí?, y cómo se puede trabajar sobre esos elementos. Entonces, esto le pide al entrenador de minibásquet, le pide a los padres, ¿sí?, a los abuelos que interactúan con estos niños, que estén en sintonía con ellos, porque nuestros jóvenes, al ser generaciones millennial y centennial, ya traen los cambios cuánticos en sus cerebros, lo cual los hace bastante distintos a cómo fueran nuestras infancias, con nuestras culturas y nuestros códigos de vida. Y nos hace pensar a veces que ellos son los que están equivocados, pero en realidad, sí, pueden tener algunas cosas equivocadas, pero nosotros, los del siglo XX, somos los que necesitamos actualizarnos para mantener el vínculo familiar, emocional, filial,
de la conexión del entrenador con los jóvenes, interpretando su comportamiento. Por eso acuñamos en Rive, por primera vez en el mundo del básquetbol conocido hasta ahora, por lo que he averiguado, el término entrenador cuántico. Es un entrenador con un pensamiento moderno que ha incorporado a su formación técnica básica conocimientos de la nueva fisiología de los seres humanos, que es la fisiología energética cuántica, que ya desde el año 2010 tenemos entrenadores en España que están utilizando la teoría nanométrica, que se llama de la complejidad de las estructuras, en la planificación y en la teoría del entrenamiento deportivo. Ni más ni menos, 2010. Esto es para que ustedes tengan idea de la importancia, ¿sí?, de esta historieta que ya mostramos una página, la del capítulo 3, sobre entrenamiento cuántico, en donde justamente hablando de la física como utilidad teórica para el entrenamiento de cualquier deporte, en este caso de nuestro amado básquetbol y especialmente el mini básquetbol, vemos en el sector primario, ¿sí?, a Don Newton, ¿sí?, con el entrenamiento, como dice, desde siempre hemos entrenado usando leyes de la física, entrenamiento clásico, física de Newton, que es el presente y el pasado, porque el entrenamiento con nuestros niños seguimos aplicando estos elementos básicos de la física, pero al niño moderno, millennial y centennial, que viene con una mente cuántica, podemos hablar de un entrenamiento cuántico, ¿sí? Física cuántica presente inmediato, dado que cuando recibe las instrucciones del entrenador, ese niño tiene procesos mentales que los que nos formamos en el siglo XX no los tenemos, ¿sí? Teorías de ello hay un montón, pero sabemos todos que eso se debe principalmente, ¿sí?, a que los millennials se criaron mitad en una vida sin máquinas y mitad con máquinas, y los centennials totalmente metidos en las máquinas, lo cual genera que sus partículas cerebrales se comporten de otra manera. Y por último, ¿sí?, el entrenamiento nanométrico, futuro próximo, la dinámica del nuevo siglo, física de la complejidad de las estructuras, que es ya incluyendo robótica en nuestro comportamiento humano, ¿sí? Que no quiere decir hacernos robots, simplemente evolucionar. Si prestamos atención, tenemos siempre un diálogo interno que es nuestra mente consciente con el inconsciente conectándose. ¿Qué quiere decir esto? Que las neurociencias modernas detectaron 5 tipos de frecuencias o lenguajes que permiten conectar diferentes partes de nuestro cerebro entre sí. O sea, hay un lenguaje energético del que nuestros sistemas educativos jamás hablaron y no nos fueron informados. Pero sin embargo, las culturas milenarias hablaban ya de que las frecuencias son ondas electromagnéticas como las que llegan desde el espacio. Nuestras emociones y pensamientos reflejan esas energías y las culturas antiguas las trabajaban mediante las técnicas de cada cultura, que no quería decir que fueran religiones ni mucho menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fin de Rive es dar información actualizada, moderna, motivante, que lleve a que ustedes, nuestra familia Rive, se preocupe y ocupe de empezar a integrar palabras nuevas que nos van haciendo pensar la vida. Máxime que, como uruguayo, siento muchísimo orgullo de decir y comentar que en el equipo de Premio Nobel de Física, por el entrenamiento cuántico, hay una investigadora
uruguaya, o sea, latinoamericana. Por lo tanto, no estamos lejos, simplemente es salir a buscar la información en nuestros propios ambientes, porque el fin último es que cada niño Rive en cada lugar del mundo comience a elevar su entendimiento de sí mismo en el mundo en el que vive hoy, sea en la selva o en las megaciudades, o nuestros jóvenes, sí, como dice aquí, recuerda, por primera vez en la historia de la humanidad, las generaciones millennial y centennial serán más inteligentes que las anteriores. Que no quiere decir que las anteriores no fuéramos inteligentes, simplemente que ellos les va a tocar un mundo más basado en la electrónica, ¿sí? En las ondas electromagnéticas. Dijera un científico coreano, Un Jung Han, ¿sí? Vivimos en la infodata y nosotros somos cibernautas, principalmente nuestros niños. Por lo tanto, ¿sí? Debemos meternos en su mundo para poder acompañarlos y no solo ver la computación como un mundo lejano a nosotros y que no nos permite estar con ellos. Como dijimos hoy, toda esta información que brinda Rive no pretende ser el cambio del paradigma que cada religión tiene sobre Dios, sino compartir las nuevas nomenclaturas de interpretación de la vida, el mundo, la medicina, la psicología, las interrelaciones humanas, ¿sí? Entonces, cuanto más rico sea nuestro vocabulario, como esta historieta tiene al final como un pequeño glosario para definir algunas cosas, los invitamos a que usemos de forma adecuada los recursos mediáticos, pues ellos viven a diario en él. Nuestros niños, que son el futuro, pero también el futuro de nuestras relaciones interhumanas. Para eso Rive, ¿sí?, está creando este pilar de mentalidad creativa. Bueno, sin duda es muy difícil en tan poco tiempo querer comprimir la evolución de las leyes de la física que condicionan el comportamiento humano a todo nivel. Sí, pero para los integrantes de Rive Uruguay es un orgullo poder compartirlo, por eso que la historieta va a muchos idiomas traducida para que llegue a todos los medios posibles y lo vamos a intentar en todos los formatos posibles. Creemos firmemente en que el fin es educativo, crear, innovar, motivar. Por eso, ¿sí?, permítanme leerles la esencia de lo que nos impulsa. Es intención energética. Esta intención energética se basa en el entendimiento del mundo desde la física moderna llamada cuántica. La energía de todos los que nos rodea es cuántica. ¿Sí? Nuestros pensamientos, sus energías, viajan por ese campo de energía que nos rodea. El fin es despertar la curiosidad de los niños, padres, abuelos y entrenadores, apuntando a entender cómo son nuestros niños modernos, millennial y centennial. Desde ya, muy agradecidos, de mi parte, de Héctor Zambra y del dibujante Diego Mastrangelo. Hasta pronto. El mundo cambió, por lo tanto, se interpretan las cosas diferentes, pero no lo anterior dejó de estar en vigencia, solo que hay que estar con las orejitas y los ojos abiertos para entender. Por ejemplo, ¿sí?, que se sabe que las aves en el pico tienen magnetita a escala nanométrica, siendo una 1000.000.000ª parte del metro, un nanómetro. A esa escala nuestra ciencia ya tiene microscopios, manejan las partículas. Y este pico con la magnetita
emite campo electromagnético que se pone en sintonía con el eje electromagnético de la Tierra, y eso es lo que orienta las migraciones de las aves. Después, como Héctor dijo hace unos momentos, el premio Nobel de Física dado hace pocos días, ¿sí?, fue al entrelazamiento cuántico por un grupo de científicos, ¿sí?, lo cual quiere decir que dos partículas de energía a escala nanométrica, que más chiquito que el átomo, que el electrón, etcétera, ¿sí?, pueden interconectarse a kilómetros de distancia. Y eso puede generar diferentes comportamientos, ¿sí?, de la materia física y de las materias vivas, es decir, de nosotros también, ¿sí? Aparte de eso, el mundo cuántico es un término acuñado por Quantum, ¿sí?, en inicios de siglo, y empezó a tener valor desde los años 60, cuando el láser introduce a la medicina en el mundo de la medicina energética, alejándose de la materia orgánica como interpretación médica. 1960, fíjense, hace mucho tiempo. O sea que la humanidad está usando conceptos cuánticos hace mucho tiempo, solamente que en los programas de educación de nuestros países no se ha tenido en cuenta eso, pero hoy en día es sumamente necesario. Por eso es que esta historieta intenta ser motivadora, no solo para la familia Rive, sino para que entendamos que nuestros niños Rive, millennial y centennial, ya vienen con una mente cuántica. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Sí? Que cuando los del siglo XX, por ejemplo, un entrenador le da indicaciones a un joven pensando que va a reaccionar de cierta manera, este joven, esas palabras que el entrenador dice, las interpreta con una mente cuántica, o sea que las partículas en su cerebro, ¿sí?, pueden interpretar en parte como el entrenador quiere, pero en parte como no. Y ahí es cuando los que no manejamos terminología cuántica pensamos que nuestros jóvenes están equivocados y que no se comportan como nosotros queremos en cancha, o en la interrelación de equipo, o en la interrelación de la familia. Porque aquí es en donde los adultos que interactúan con nuestros jóvenes millennial y centennial, ¿sí?, los cuales los millennial vivieron parte de su vida, de su crianza sin máquinas, y parte con máquinas, mientras que los centennial, que son las generaciones más modernas, que les dejo como deber para que se informen en internet, que es cómo se comporta emocionalmente y psicológicamente un millennial y un centennial, ¿sí? Ellos interpretan todo de otra manera, ¿sí? Entonces, antiguamente los padres decían, cuando vienen a casa, dejan el celular porque vamos a hablar. Actualmente vemos que cada vez hablan menos y se interconectan, aún estando en una misma sala, por eso mismo. Entonces, los adultos tenemos que ingresar en ese mundo. ¿Para qué? Para compartir un nuevo lenguaje, ¿sí? Vamos a poner por acá. Ahí está. Si lo pueden ver, compartir lo que es un nuevo lenguaje en el cual, desde el sentir, liberando el inconsciente, desde la emoción, compartiendo, y desde la intención, llevando a la acción en la mente con la que nos manejamos día a día y en la que nos comunicamos con ellos, ¿sí? Es decir, el gran reto es que los más grandes entendamos que por primera vez en la historia de la humanidad, los jóvenes
son más inteligentes que nosotros. No porque nosotros no seamos inteligentes, simplemente porque vivimos en otra realidad, y es la realidad de la electrónica y de las máquinas. Y cada vez nos hacen comunicar más a través de ellas, hasta estudiar a través de ellas. Las pruebas de facultad, los teóricos llegan por ahí. O sea, ¿sí? Y los juegos didácticos para nuestros jóvenes también. Pero sin embargo, no sabemos qué es cuánto, ¿sí? Entonces, es muy importante esta historieta porque es la que nos va dando las primeras palabras para crear una nueva nomenclatura, ¿sí? Para tener un diálogo común con ellos, ¿sí? Porque ellos pasan la mayor parte de tiempo comunicándose. También el entrenador, ¿sí? Cuántico, que es un término acuñado desde Rive, por lo que vengo viendo en ninguna parte del mundo del básquetbol, el mundo en el sentido amplio, he escuchado este término, ¿verdad? Entrenador cuántico. El entrenador cuántico es ni más ni menos, ¿sí?, que el entrenador basado en los cursos básicos de toda la vida, ¿sí?, el cual tiene que cambiar su actitud psicológica y tiene que empezar a integrar las pautas milenarias y modernas que nos da justamente la historieta. O sea, es una historieta para descubrir, para integrar conceptos nuevos, ¿sí?, para aprender a sintonizarnos mejor con nuestros jóvenes. Sin lugar a dudas que es un gran reto, por supuesto, ¿sí? No sé, Coco, qué es lo que te parece a ti mientras yo descanso un poquito y voy ideando nuevas cosas. Sí, se nos ocurren infinidad de preguntas, algunas propias y otras que nos vienen de compañeros, entrenadores, de educadores. Como sabes, trabajamos en un equipo de docentes. De Rivas, que me Ahí está Pilar hablando. Pilar, si podés apagar el... Le vamos a apagar el... Ahí está. Bien. Lo que decíamos, Mario, es que se nos ocurren muchas preguntas, lógicamente. Vamos a hacer algunas, trataremos de que las puedas contestar en cuanto, durante mucho tiempo, los que tenemos un poco de historia, conocimos las comunicaciones, recuerdas, de radio, y algunos veteranos de aquella época hasta desconfiaban de eso, porque tú dijiste transmisión a distancia de dos partículas, ¿no? Pero no tienen ninguna conexión estas partículas, o sea, ningún cable, ningún Wi-Fi, ningún Bluetooth, no tienen ninguna conexión, es decir, son comunicaciones cuánticas, ¿no es cierto? Bueno, te cuento, ¿sí? Vamos a ir a estas que son gigantografías de páginas de la historieta, ¿sí? Breve relato de la historia del mañana. Es decir, nos convertimos en futuristas, en poder entender, ¿sí?, lo que se viene y no solo con lo que aprendimos en el pasado. ¿Sí? Moderna, y hoy en día hay una nueva ciencia que se llaman los filósofos de la ciencia, que son los encargados de predecir el comportamiento humano, ¿sí?, a partir de lo que las máquinas nos hacen vivir en el día a día.
¿sí? Por lo tanto, pequeños detalles. Por lo tanto, ¿sí? Entender sobre física cuántica genera eso, ¿sí? Que las máquinas nos llevan a un mundo bastante diferente. Sí, Coco, escucho. Bien. ¿Se me oye? ¿Hay audio? Sí, estamos con otro problema. No, estamos bien. Tenemos la red baja acá en donde vivo yo y se me baja un poquito. Yo voy a sacar mi imagen y te voy a hacer preguntas te voy a hacer preguntas sin que me veas, así mejora la señal. Mario, Bueno. otra de las consultas que nos hacen es, bueno, a veces pensamos los entrenadores que, como dijiste tú, los chicos nos están entendiendo el mensaje, la comunicación, y sin embargo tenemos dificultades después cuando ellos tienen que actuar, ¿no es cierto? Como que esa diferencia de lenguaje o como que estamos hablando otros idiomas, nos impiden buenas resoluciones, ¿no? Buenas escuchas, se nos pierde la atención. ¿Cómo tendríamos que hacer, como decís tú, cómo podemos hacer para ir remediando esta situación? Bueno, evidentemente que tenemos que hablar de un modelo diferente entre el entrenador del siglo XX y el entrenador del siglo XXI. Justamente porque para entrenar en el siglo XXI, ¿sí? hay que integrar, por ejemplo, cosas que lo van a ver mejor en el video de YouTube. Yo ahora lo que estoy haciendo es intentando resumir, pero no con la claridad que lo van a ver en el video después. Y cuando lean la historieta, obviamente, ¿no? En conjunto, leyéndola y viéndola en pantalla grande, desde YouTube, los capítulos, comentándolo en familia, va a estar muy bueno. Bueno, el entrenador del siglo XX le alcanzaba con saber y conocer sobre entrenamiento físico básico, algo de fisiología básica, ¿sí? Sin entrar mucho en el intercambio energético mental entre las personas. Sin embargo, el entrenador del siglo XXI, ¿sí? Como la historieta dice, debe vivir y sentir la comunicación, porque ahí sumamos, ¿sí? Palabras nuevas, tomen apunte nomás, programación neurolingüística, ¿sí? Coaching deportivo, filosofías milenarias como yoga, tai chi, qigong, filosofía zen japonesa, ya que participamos en RIBE con una universidad japonesa que seguramente tengan muchísima experiencia para aportar a la historieta después y a toda la familia RIBE. ¿Sí? O sea, el entrenador del siglo XXI, sumando a sus conocimientos básicos y a su don de comunicador, porque no nos podemos olvidar la influencia que el entrenador de mini básquetbol tiene sobre estos niños, ¿sí? Debe sumar y ser autodidacta y hacer cursos complementarios. Porque por ejemplo, cuando hablamos de programación neurolingüística, es cómo expresamos nuestras creencias a través de la palabra, basados en las creencias personales que hay en nuestra mente. Y ahí
el joven entiende por el tono de voz que el entrenador habla. Y la programación neurolingüística nace de psicólogos contemporáneos, ya hace unos cuantos años, que han logrado poder adivinar a través del gesto y de la palabra, de la emoción, lo que el niño expresa antes de que lo ponga en palabras. No nos olvidemos que nuestros minibásquet muchas veces sienten, pero no tienen la comunicación verbal para poder hacerlo. Si bien el entrenador, por su don de comunicador, lo puede hacer, si se capacita mejor, lo va a hacer mejor. Entonces, si sumamos cómo respirar antes de ejecutar un gesto, ¿sí? Cómo hacer si el niño ve imágenes previas que lo van a ver en la historieta, cómo su inconsciente emocional registra esas imágenes y cuando va a la cancha ejecuta mejor y le va a generar más autoconfianza, más felicidad, va a estar mucho más motivado. Es decir, ¿sí? Y aparte, el entrenador del siglo XXI tiene que tener una comunicación emocional, ¿sí? Con los padres y el entorno que rodea a esos niños. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños reflejan en cancha, ¿sí? lo que viven en sus entornos. O sea, hoy en día, dicho en términos cuánticos y en términos, digamos, más energéticos, el entrenador es un ser de luz, porque su palabra, que es energía, ¿sí? le va a llegar de una manera al niño y de otra a los padres y a su entorno. Y si todos empiezan a hablar un nuevo lenguaje, que es lo que esta historieta busca, por eso que el pilar de mentalidad creativa RIBE busca eso, ¿sí? Despertarnos, ocuparnos y preocuparnos por querer entrar en este nuevo lenguaje, porque si no, nos vamos a ir alejando de nuestros niños y luego se nos va a complicar todo mucho más. A ver si con esto respondí más o menos, Héctor. Sí, claro, perfecto, Mario. Nosotros estamos apelando a la inteligencia de los entrenadores, de la familia, de los niños, para cambiar, que eso sabemos que eso en un mundo que está determinado por los aprendizajes que hemos tenido todos, tenemos que reaprender. Y algún entrenador que pasó por RIBE decía, lo más difícil es desaprender y volver a aprender, ¿no? Entonces, bueno, en ese gran esfuerzo yo creo que RIBE tiene un camino más fácil, porque no es solo un conjunto de entrenadores, sino como estamos viendo acá, en la audiencia hay maestros, médicos, en el caso de deportólogos, entrenadores, profesores de educación física, que tienen que construir entre todos un lenguaje nuevo, ¿no? ¿No es cierto? Hablaste de la programación neurolingüística. Bueno, creo que hay que esforzarse en construir, trabajar en equipo para construir, compartir experiencias, construirlas, irlas mejorando todo el día, porque no es una tarea fácil. Sin lugar a dudas, sin lugar a que es el verdadero reto, ¿sí? Porque nos saca de nuestra zona de confort, ¿sí? Disponerme, por ejemplo, mi caso, a casi 62 años, querer incorporar toda esta bioenergética y todo esto, si bien lo vivo desde hace muchos años, me lleva a que mi comunicación con mi familia se vea dificultada, porque ellos un poco que contentos por lo que hago, pero les incomoda porque los lleva a incorporar cosas que no tenían pensado incorporar. O sea, justamente
en estos instantes se me está ocurriendo, ¿sí?, que esta historieta para la familia Rive tiene que ser un foro de intercambio a través de Internet, en donde desde cada lugar del mundo, las dudas que tengan, podamos intercambiarlas en un foro para evolucionar todos más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo dudas que los niños de Madagascar, de Ribe, de Nueva York, de México, de Brasil, de Japón, de todos lados, ¿sí?, tenemos una visión cuántica ajustada al medio en donde vivimos. Y sería buenísimo poder intercambiar. O sea, esta historieta es el inicio de algo mucho más grande, por suerte. Sí, sí, sí. Sí, es un gran desafío, pero a varias puntas. Por ejemplo, hay un verbo nuevo de la vieja concepción del mundo, que en muchos lugares, muchas federaciones de básquetbol, inclusive la FIBA, hablan del verbo masificar, ¿no? Nosotros estamos tratando de que esto no se... tomándolo como programación neurolingüística, es lo peor que podemos nosotros proponer. Nosotros estamos proponiendo popularizar el minibásquetbol y personalizarlo, que es como el lugar opuesto de la masificación. A ver, ¿qué nos podés aportar a este tema? Estamos en un tiempo donde justamente vemos que la masificación como que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de masificar, estamos hablando desde el mundo de la materia. Cuando hablamos de cuántica, estamos hablando cómo las neurociencias de hoy estudian el cerebro para no solo estudiar cómo es la materia de las neuronas, de los circuitos neuronales, sino que estamos a esta altura estudiando el cerebro a escala nanométrica y cuántica para descubrir cómo nacen las emociones, cómo nacen los pensamientos. Estamos buscando los lugares donde en el cerebro, entre comillas, podría estar el alma, ¿sí? Pero no la encontramos porque somos seres que estamos integrados al mundo, ¿sí?, de lo que un filósofo coreano-estadounidense, Byung-Chul Han, ¿sí?, dice. Vivimos en la infodata, donde la infodata podemos imaginarla como el mundo, el globo terráqueo lleno de ondas electromagnéticas que nos envuelven a todos, ¿sí? Y eso hace que esto genere cambios, ¿sí?, en nuestros pensamientos, en nuestra expresión y en nuestros sentimientos. Como que las palabras son energía, ¿sí? Por eso es que los animales, cuando les hablamos, no entienden nuestras palabras, entienden, ¿sí?, la frecuencia de la voz que sale y la captan inmediatamente. Ahí está. Bueno, entonces, ese es otro de los grandes desafíos que tenemos dentro de la RIBE, que es utilizar las palabras que puedan transmitir lo que realmente es importante, ¿no? Porque es bien fácil o bien el camino más corto decir vamos a masificar el minibásquetbol, por decir algo, como tantos deportes que están atrás de esa manera de entender lo que es la educación a través del deporte. Lo que estás planteando tú es precisamente educación, tratar de llegar al entendimiento, tratar de llegar a cada persona, a cada ser humano directamente con un lenguaje propio. Así que bueno, este es un gran desafío. Sin lugar a dudas. Lo que el encuentro de hoy, si el video lo hubieran visto, definía 3 formas de entrenamiento. Un entrenamiento de la física cuántica,
de la física de Newton, que lo van a ver en YouTube, ¿sí? Que es presente-pasado, cómo entrenábamos en base a las leyes de las físicas de Newton. Luego, actualmente, podemos definir lo que se llama entrenamiento cuántico en base a lo que se conoce ya hoy del comportamiento del cerebro de los jóvenes. Por ejemplo, las neurociencias, ¿sí? Describen ya 5 frecuencias distintas que funcionan en diferentes áreas del cerebro, que se interconectan entre sí. Es decir, ya sabemos que hay un lenguaje energético interno en nuestra mente, porque si prestamos atención, siempre estamos con una voz interna que nos habla, ¿sí? Que es el consciente con el inconsciente comunicándose, ¿sí? Y si vamos un poquito más avanzados al mundo de la nanometría, donde en nuestra vida usamos muchas cosas nanométricas, pero no estamos ni siquiera enterados, sería bueno que lo empecemos a averiguar, ¿sí? Describiríamos un entrenamiento nanométrico presente-futuro, ¿sí? Donde ya se están utilizando entrenadores españoles con artículos de educación física del 2010, ¿sí? Los cuales empiezan a crear teorías del entrenamiento deportivo en general, no solo para el básquetbol, basadas en la teoría de la complejidad de las estructuras, lo cual habla que necesitamos integrar todas estas nomenclaturas, estas palabras, para comenzar a pensar, ¿sí? Más acorde a cómo se piensa en muchas áreas del primer mundo. Aunque, como dijiste hoy, en el Premio Nobel de Física, que es un equipo para el entrelazamiento cuántico, tiene como integrante a una científica uruguaya que nos da mucho gusto y orgullo decirlo, lo cual quiere decir que no solo es uruguaya, es latinoamericana. Por lo tanto, llegar a estos mundos cuánticos no es raro y no lo tenemos lejos en cada país en donde está Rive o en donde no está y lo están escuchando ahora. El fin de Rive es educativo, es dar el marco teórico moderno, de calidad, ¿sí? Para que todos avancemos en la convivencia, porque somos energéticamente, ¿sí? El fundamento. Estamos vivos porque somos energéticos, ¿sí? Porque somos energía. Y la materia es la materialización de ese campo energético. Y se sabe que los pensamientos son pulsos de energía que se transmiten de una mente a otra, ¿sí? Que eso, las culturas milenarias, según la cosmovisión de ellos, lo interpretaban de muy diferentes maneras. Es decir, cada cultura actual tomó de las anteriores lo mejor para agregarle el conocimiento moderno. Por eso, si los seres humanos de hoy, de esta época, siglo XXI, queremos interpretar la vida solo desde las culturas milenarias, sin integrar estas, le estamos haciendo un menudo problema a nuestros hijos, porque cada vez vamos a comunicarnos menos, ¿sí? Entonces, ese es el fin. Y sin lugar a dudas, que todo esto cuántico, todo lo que la historieta muestra, no tiene ningún punto de conflicto, ¿sí? Con los criterios religiosos y con el concepto de Dios, para nada. Simplemente Rive quiere agregar conocimiento moderno para todos, desde todos los credos, desde todos los puntos de vista, y no entra en ningún momento con el conflicto del concepto de Dios. No nos podemos olvidar, además, que
a modo de ejemplo, la Iglesia cristiana tiene un área que es ciencia cristiana, en donde desde hace muchas décadas intentan, a través del lenguaje científico, ¿sí?, mejorar el concepto de Dios. Bien, Mario. Vamos dando vuelta para llegar al final de esta charla. Y se me ocurre que aquellos que un poco el contacto con las nuevas generaciones y con el estilo de vida, y los tiempos de entrenamiento y los tiempos que disponen las familias y los jóvenes, niñas y niños, cada vez es menor. Por lo tanto, nos obliga de hace muchos años ya a ser más efectivos, ser más estudiosos y tocar esos puntos especiales que nos hagan ser más efectivos, porque no tenemos mucho tiempo disponible ni físicamente en los clubes, en los gimnasios, ni en la cabeza de los padres ni de los niños de dedicarle aquellas grandes jornadas, ¿no? Entonces esto nos obliga a manejar mejor estos términos, manejar mejor las horas de descanso, manejar mejor, que esto es un grave problema que tenemos hoy día. Los que trabajamos en colegios, en las escuelas, y le preguntamos a los chicos que ya llegan cansados a la mañana, y esto es generalmente que tenemos que convencerlos de que no están cansados, porque su mente es que levantarse temprano ya implica estar cansado, y estamos hablando de horas que antes ya teníamos 2 o 3 horas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso que está metido en la cultura juvenil, infantil más que juvenil, tenemos que saber lidiar con eso. La alimentación también, cada cuánto alimentarnos, cómo la importancia si tiene importancia o no el desayuno, bueno, todos esos temas que de alguna manera adelantan el camino, ¿no? Bueno, Coco, si bien dijiste que nos aproximábamos al final, al escucharte hablar, tengo el impulso de contarle la historieta entera, pero no, ¿sí? Bien. Todo lo que Héctor dijo, búsquenlo en la historieta, que lo van a encontrar, ¿sí? Y léanlo 1, 2 y 3 veces. Cuando lo leo una vez, ¿sí?, mi mente capta cierto porcentaje y entiende poquito. Cuando lo leo una segunda vez, capto mucho más. Y si lo compartí en familia o el técnico con los jóvenes, ¿sí?, van a captar mucho más. Y si lo leen una tercera vez, se va a ir a alojar a su inconsciente emocional, ¿sí? Y una vez un monje Kung Fu me dijo: cuando quieras recordar algo de verdad, léelo y olvídalo, que se va a ir a alojar a tu cerebro inconsciente emocional y va a comenzar a germinar en vos y vas a comenzar a hacer cosas, ¿sí?, que la historieta o todo lo que lean en otros lados para tu propio bien. Y la mente racional ya no va a tener tanto control, ¿sí? Desde la programación neurolingüística sabemos, ¿sí?, por el curso que hicimos con Silvia, que el 95% de lo importante en nuestro cerebro está en nuestro cerebro inconsciente. Cuanto más sepamos liberarlo, ¿sí?, siendo autodidactas, estudiando PNL, coaching deportivo, aprendiendo las respiraciones, vamos a ir uniendo todo para tener mejor contacto y crecer todos en nuestro diario vivir. Bien, Mario, algunos comunicados ahora. Vamos a armar toda esta charla junto con el video, cosa que quede en un cuerpo. Eso sí lo vamos a hacer y lo vamos a estar compartiendo
otra vez por YouTube, pero en vivo en Facebook, y vamos a salvar estas pequeñas dificultades que tuvimos. Pero a su vez, pienso que estamos en buena dinámica para seguir trabajando sobre estos temas. Esta semana tendremos una mesa redonda donde vamos a compartir con distintos profesores, profesoras, maestros, para charlar sobre cómo podemos organizar esta y otras actividades en equipo para el año 2023. Tenemos que irnos preparando para todo esto, llevarlo a cabo de una manera efectiva. Entonces, este viernes a las 21 tenemos una mesa redonda. Mañana vamos a hablar sobre cultura, multiculturalidad, la tradición, la interculturalidad, que de alguna manera roza por todo esto que hablamos. Vamos a tener también otra charla interesante de gestión de proyectos de básquetbol. Y el sábado vamos a tener lo que nosotros decimos el Rivekid, en donde tratamos de plasmar en una acción deportiva. Va a ser en el Parque Roosevelt, en el Parque de los Deportes. Va a haber todo este despliegue impresionante de la historieta Rive. Va a estar el video funcionando. Va a haber muchos niños interactuando. Vamos a tener visitas de distintos colectivos. Así que, bueno, los invito a continuar en la dinámica de esta semana. Y proyectando juntos es una buena forma de encuentro. Creo que esto es un gran camino que recién comienza. Personalmente, es mi convencimiento. Así que, Mario, te invito para el viernes a las 21 a que te des una vuelta por la mesa redonda, que el sábado que invites a Silvia a ver algo que va a ser. Te lo vuelvo a decir porque estamos preparando el Rivekiden, que es la fiesta del deporte del colegio, pero hay un entusiasmo en los niños y en los maestros que es cerca de 40 maestros y profesionales están trabajando para que eso sea un éxito, más los niños que están preparando canciones, más los padres que van a participar en los 6 pilares de Rive. Están trabajando ahora para transmitirlo a su manera. Va a ser, bueno, algo emocionante desde hoy. Te lo puedo decir que ojalá que el tiempo nos ayude y nos veremos por allí. ¿Te parece bien? Impecable, impecable, Coco. Bueno, con Silvia vamos a ir armando como un tipo stand en donde todos estos póster estén y a ver si podemos tener algún televisor grande que esté pasando el video y todo eso. Bueno, prendimos la mecha. Sí. ¿Por qué? Porque nos interesan todos los niños uruguayos y todos los niños de Rive y el mundo. Así que muchas gracias. Es una felicidad encarar esto. Nos enciende el corazón. Así que vamos arriba. Como siempre. Un abrazo a Silvia, un abrazo a Diego, a todo el equipo de la historieta que tanto impulso nos da y nos ha ayudado a mejorarla, lógicamente. Bueno, nos vemos el viernes y el sábado, entonces, fin de semana arriba. Hasta luego, que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau.